comunitarios, acompañémonos en tiempo de pandemia, ¿ya? Organizado por la Facultad de Educación de la Universidad de Playa Ancha en conjunto con el programa ISEC perteneciente al Ministerio de Educación, ¿ya? Algo importante para destacar en este espacio de conversatorio, ¿ya? Esta actividad es realizada en el marco del programa de indagación científica para la educación en ciencias del Ministerio de Educación. La información y las opiniones expresadas en este congreso son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden o no coincidir con la visión del Ministerio de Educación. ¿Ya? Esta actividad será grabada para ser compartida en nuestras redes sociales, ¿ya? Y el material quedará dispuesto para todos y todas, ¿ya? Que lo requieran, ¿ya? También les informamos que estamos transmitiendo mediante nuestras redes sociales de Facebook, ya de manera simultánea, ¿ya? Saludamos a las autoridades presentes, ¿ya? El señor Luis Alberto Díaz, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Playa Ancha, ¿ya? El señor Juan Carlos Klenner, jefe provincial de Educación Valparaíso e Isla de Pascua, la señora Edith Cantellano, coordinadora del programa ISEC, Indagación Científica para la Educación en Ciencias, Dirección Provincial de Educación Valparaíso e Isla de Pascua, el señor Mauricio Farías, asesor técnico pedagógico de la Dirección Provincial de Educación de Valparaíso e Isla de Pascua. También nos acompaña en esta oportunidad el señor Edgar Hernández, ya del Programa de Indagación Científica para la Educación en Ciencias del Ministerio de Educación, ¿ya? Saludamos también a todos los estudiantes del nivel escolar y universitario, a los docentes, a los madres, padres, tutores y apoderados, ¿ya? Que nos acompañan en esta oportunidad. A todos les deseamos muy buenos días y les agradecemos por su participación en esta sesión, ¿ya? Esta sesión es una sesión inaugural, ¿ya? Del ciclo de conversatorios comunitarios Acompañémonos en tiempos de pandemia. Les invitamos, en primer lugar, a silenciar sus micrófonos para así evitar cualquier interferencia, ¿ya? Estamos acá para ser parte de este conversatorio organizado por el programa ISEC UPLA, ¿ya? Perteneciente a la Facultad de Educación de la Universidad de Playa Ancha, para dar un inicio formal a esta inauguración, ¿ya? Desde esta modalidad virtual. Vamos a invitar al señor Luis Alberto Díaz, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, para entregar un saludo de bienvenida a los y a las asistentes. Bienvenido, don Luis. Muchas gracias, Karen. Muy buenos días a todos y a todas. A nombre de la Facultad de Ciencias de la Educación, a través de su programa de indagación científica para la educación en ciencias, ISEC, tengo el agrado de darle la más cordial bienvenida a esta sesión inaugural del ciclo de conversatorios comunitarios titulado Acompañémonos en tiempos de pandemia. En esta sesión inaugural tiene como su primera conferencia y va a ser impartida por la abogada y magíster en Derecho Penal, Paulina Navarrete Medina, a quien saludo y agradezco su participación. Por aquí la estoy viendo. Buenos días, Gracias. Ella se referirá a qué pasa con la familia, diálogo desde una perspectiva legal. Deseo agradecer también, y tal como lo dijo Karen, ¿no es cierto?, la participación de las autoridades ya mencionadas, ¿no es cierto? Juan Carlos Klenner, a quien tengo también el agrado de conocer, a la señora Edith Cantellano, a don Mauricio Farías, a don Edgar Hernández, ¿no es cierto? Y también quiero darle un especial saludo a los profesores y profesoras presentes, muchos de ellos, ¿no es cierto?, exalumnos nuestros, a los directores y directoras de escuelas, a los padres y apoderados, a los estudiantes de pedagogía y a todos nuestros exalumnos presentes. Siempre, ¿no es cierto?, la Universidad de Playa Ancha está presente desde Arica a Punta Arenas. Y así me ha pasado, ¿no es cierto?, he tenido la suerte de llegar a una escuela
en la carretera austral, donde inmediatamente aparece, dice, yo soy exalumna de la Universidad de Playa Ancha, con mucho orgullo, me gusta mucho eso. El programa de ISEC, ¿no es cierto?, dependiente de nuestra facultad, tiene una larga data, no estamos comenzando, ¿no es cierto?, ya tenemos bastante experiencia, puesto que surge como una continuidad del programa de educación científica basada en la investigación, más conocido en esos años como el nombre de EXBI, que fue implantado durante los años 2005 y 2010, ¿no es cierto?, en convenio con el Ministerio de Educación. Quiero felicitar, ¿no es cierto?, a la coordinadora académica de este programa, la magíster Karen Cuevas, profesora de nuestra facultad, por la excelente gestión que ha realizado en la conducción de este programa, por el compromiso demostrado, ¿no es cierto?, y a su equipo, obviamente, de profesionales que la acompañan en todas partes. Espero que este ciclo de conversatorio que hoy iniciamos sea provechoso para todos ustedes, saquen muchas experiencias, beban de los conocimientos que se van a impartir y tal como su título lo indica, nos acompañe en tiempo de pandemia. Caminemos seguros por los senderos de la pedagogía, ¿no es cierto?, con este tipo de actividades que son de perfeccionamiento, no solo de acompañamiento, sino de perfeccionamiento en pro de nuestras escuelas y de los niños de nuestra tierra. Muchas gracias por la concurrencia, por la participación. Espero que nos vaya bien a todos y espero volver a verlos en otra de las sesiones de este ciclo de conversatorio. Gracias a todos y muy buenos días. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor decano de la facultad. Para continuar esta mañana, queremos mencionarle que esta actividad tiene por intención que podamos acompañarnos, ¿ya?, aprovechando esta nueva forma de relacionarnos, ¿ya?, tendiendo puentes y construyendo comunidades y espacios democráticos de participación, ¿ya? Es importante que para esta sesión mantengamos los micrófonos apagados, ¿ya? Si tenemos alguna duda o comentario, podemos apuntarlo en el chat, ¿ya? Luego de la presentación tendremos tiempo para leer y hacer las preguntas y también podrán encender sus micrófonos e iniciar una conversación, ¿ya? Nuestra primera sesión lleva por nombre ¿Qué pasa con la familia? ¿Ya? Preguntas y también, perdón, ¿qué pasa por la familia? Diálogos desde una perspectiva legal y nuestra invitada, como lo mencionó el señor decano, es la abogada magíster Paulina Navarrete Medina, ¿ya? Les cuento que Paulina es de Rancagua, ¿ya? En la actualidad, vive en la región de Valparaíso, es abogada, egresada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Derecho Civil de la misma universidad. En la actualidad trabaja como investigadora y docente de la Universidad de Viña del Mar y en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ¿ya? Bienvenida, Paulina. Hoy conversaremos respecto a los retos particulares que podrían enfrentar las familias en este contexto de pandemia, ¿ya?, abordando las temáticas de violencia intrafamiliar, alimentos, posibilidad, por ejemplo, del retiro del 10% de la AFP, y la relación directa y regular. A eso se refiere a la visita entre padres o madres que no tengan el cuidado personal de niños, niñas y adolescentes. Buen día, Paulina, muy bienvenida. Así que la escuchamos y la dejamos ahí para que nos comente estas temáticas. Gracias. Buen día, gracias don Luis, gracias Karen. Voy a comenzar, les voy a compartir acá la presentación para poder dar inicio. No sé si ahí ya pueden verlo. Logramos ver tu presentación. ¿Sí? Sí. Bien.
Bueno, en primer término, buenos días a todos y a todas, y quiero agradecer especialmente la invitación a participar en esta instancia de diálogo tan importante, tan relevante. Hace unos días atrás escuchaba a una importante filósofa hablar de la importancia en estos tiempos de crear comunidades de cuidado. Y creo que insertarnos en esas comunidades de cuidado efectivamente nos permite enfrentar de manera consciente la vulnerabilidad y la interdependencia que han quedado a la luz en este escenario de pandemia. Así que estoy muy agradecida de esta instancia, creo que es sumamente relevante poder conversar sobre estos temas y precisamente mi intención es esa, que esto sea una conversación. Yo les voy a ir planteando distintos temas legales desde algunas dudas que comúnmente surgen y que ustedes pueden ir, por supuesto, interviniendo y ampliando en la medida que lo consideren pertinente. Además, les quiero señalar que desde hace algunos años en el Poder Judicial existe una comisión de lenguaje claro. Y miras a lo mismo, espero que les quede clara la exposición. Si tienen dudas sobre algún término que se utiliza que sea demasiado técnico, por favor háganmelo saber y podemos ir aclarándolo. La idea, cierto, es que esto sea una presentación que pueda ser entendida por todos. No está dirigida a abogados, la idea es precisamente introducir en estos temas de una manera más simple y que las familias puedan tener acceso a la justicia. Bien, sin profundizar más en este preámbulo, quiero centrarme en lo que nos convoca el día de hoy, que es precisamente el tema de qué pasa con la familia en estos tiempos de pandemia. Y para eso voy a abordar tres temas principales, que son los que mencionaba Karen, que corresponden a la relación directa y regular, a los alimentos y a la violencia intrafamiliar. Como les comenté, estos temas los voy a ir tocando desde un punto de vista de distintas preguntas relacionadas con los mismos. En primer término, me gustaría aclararles que no existe desde el punto de vista legal una definición de familia. ¿Y por qué les quiero aclarar esto? Porque lo que conversemos el día de hoy es plenamente aplicable a distintas realidades familiares. Hoy día no tenemos una familia como existía hace unos años atrás, que normalmente cuando hablábamos de familia pensábamos, ¿cierto?, en una con base matrimonial, basada en una relación de matrimonio, ¿cierto?, con hijos. Hoy día esa realidad no necesariamente es así. Hoy día nos encontramos con distintos escenarios, con familias homoparentales, con relaciones, ¿cierto?, que no necesariamente están vinculadas al matrimonio, con padres que tienen hijos comunes, ¿cierto?, que han celebrado acuerdos de unión civil, etc. Por lo tanto, lo que hoy día conversemos es aplicable a todas las realidades que ustedes puedan imaginar de familia. Desde el año 98 en nuestro país todos los hijos son iguales ante la ley, hayan nacido o no al alero de un matrimonio. Por lo tanto, tienen y comparten, ¿cierto?, los mismos derechos, cuestión que es muy relevante tener en cuenta. Ya viene siendo más bien un mito esto de que si es un hijo que nació fuera del matrimonio no tiene los mismos derechos. Eso hay que descartarlo de plano. Y hoy día es importante que tengamos presente esta idea de igualdad de la ley, ¿cierto?, que quiso establecer nuestro legislador ya desde el año 98. Dicho esto, vamos a comenzar entonces analizando la relación directa y regular. ¿Qué es esto de la relación directa y regular? Yo les diría que lo primero que debo aclararles es que el contexto en el que nosotros hablamos de una relación directa y regular es el contexto en que existe separación de los padres. Separación de hecho, separación judicial, ¿cierto? Que ya estén divorciados,
que en definitiva haya cesado la convivencia común. ¿Por qué? Porque cuando los padres viven juntos, bueno, ambos ejercen el cuidado personal y por lo tanto no existe esta necesidad de tener una relación directa y regular. Por lo tanto, lo primero es tener presente que lo que va a hacer nacer esta relación directa y regular es precisamente el escenario en el cual los padres se encuentran en una situación de separación. Esta relación directa y regular puede ser más familiar desde un término que se utilizaba anteriormente, que fue modificado, que son las visitas. Lo que se conocía como visitas es lo que hoy toma el nombre de relación directa y regular. Por lo tanto, este es un derecho, deber, que le corresponde al padre o madre que no tenga el cuidado personal del niño, niña o adolescente. Y es un derecho deber, y lo digo de esta manera porque tiene esta doble característica. Por un lado, para ese padre o madre que no vive con el hijo, es un derecho poder tener una vinculación con el mismo, pero por otro lado es también un deber, porque a su vez es un derecho del niño, niña o adolescente. Por lo tanto, hay que mirarlo desde este doble punto de vista. Y es un derecho a mantener, ¿cierto?, esta relación directa y regular, este contacto permanente. En relación a esto, nos surge la pregunta de cómo se ejerce la relación directa y regular. Y los primeros llamados a determinar cómo se va a ejercer la relación directa y regular son los padres. O sea, el primer escenario con el cual nosotros nos podemos encontrar es un escenario en que el padre y la madre de ese niño, niña o adolescente, o los padres o las madres, acuerdan cuál va a ser el régimen, ¿cierto?, que van a establecer para tener una relación directa y regular. Por ejemplo, un régimen bastante común es aquel que plantea que fin de semana por medio pueda el progenitor no custodio ver a ese niño, niña o adolescente. Algunos establecen un régimen también durante la semana. Todo depende del contexto particular de cada familia. Considerando aquello, entonces debemos tener presente que hay circunstancias en las cuales normalmente, con base en la buena relación que mantienen los padres de ese niño, niña o adolescente, se puede llegar a un acuerdo en relación a esta materia. Cuando eso no es posible, cuando no es posible, ¿cierto?, que los padres establezcan por sí mismos la frecuencia y libertad con la que se ejerce la relación directa y regular, el llamado a establecer el ejercicio de este derecho deber es un juez de familia, quien, teniendo a la vista distintos antecedentes y sobre todo el interés superior del niño, niña o adolescente, es el que va a fijar la forma de ejercer esta relación directa y regular. Va a establecer un régimen, ¿cierto?, que debe cumplirse. Establecido que sea por el juez de familia o acordado que sea por los padres, ese régimen se vuelve obligatorio para ambos, tanto para el padre, ¿cierto?, que ejerce la relación directa y regular, como también para el padre o madre que tiene el cuidado personal. Es decir, ya no hay ninguno de los dos que pueda interrumpir por su sola voluntad esta relación directa y regular, porque si ustedes se fijan, es una relación que ya no vincula a los padres, vincula al padre o madre con el hijo. Por lo tanto, no por la voluntad de ellos es que van a interrumpir la relación con el niño, niña o adolescente, puesto que es su interés superior el que prima en este caso. La pregunta, ¿cierto?, que nos vamos a hacer a continuación es si el ejercicio de esta relación directa y regular puede verse afectado en este escenario particular en el que nos encontramos. Yo les diría que a mi juicio no hay una única respuesta a esta pregunta. Va a depender de la circunstancia concreta de esa familia en cuestión,
si es que el ejercicio de este derecho deber puede verse afectado en el contexto de la pandemia. Si ustedes piensan, podemos tener una multiplicidad de realidades en relación a este tema. Nos podemos encontrar, por ejemplo, con padres o madres, hijos o hijas que vivan en una zona de cuarentena. Nos podemos encontrar con padres que trabajen en el área de la salud. Nos podemos encontrar con padres o madres o hijos o hijas que estén contagiados por COVID. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta va a depender, como les digo, de la circunstancia concreta a la que nos estemos enfrentando. Y estas posibilidades que yo les he descrito son solo algunas de las posibilidades que pueden darse. La multiplicidad de realidades, ¿cierto?, puede ser aún más variada de estos pequeños ejemplos que yo les estoy transmitiendo en este momento. Por lo tanto, no podemos de antemano decir si es necesario suspender o modificar la relación directa y regular. Tomando en cuenta las circunstancias concretas que afecten a esa familia en particular, es que puede solicitarse la modificación del régimen de relación directa y regular o derechamente la suspensión del mismo. Y esto, bueno, podrán nuevamente acordarlo los padres o solicitarlo ante un juez de familia, quien tendrá presente el interés superior del niño, niña o adolescente. Piensen ustedes que nos encontramos en un escenario en que nuestros niños se encuentran al día de hoy con un régimen de vida absolutamente distinto al que tenían hace unos meses atrás. Existen múltiples estudios que dejan ver el gran impacto que tiene esta cuarentena, ¿cierto? Este confinamiento, esta falta de asistencia a clases, esta falta de contacto de los niños con su entorno, y por lo tanto la alteración del régimen de relación directa y regular es algo que no colabora a mantener la estabilidad de los niños en este escenario. Y por lo mismo es que es necesario intentar mantener al menos esta relación directa y regular en la medida de lo posible. Lo que me interesa dejarles claros el día de hoy en relación a esta pregunta que se encuentra aquí planteada es que no existe hoy día en nuestro país ningún acto de autoridad que haya suspendido en términos generales el ejercicio de la relación directa y regular. Las circunstancias de la pandemia, la circunstancia de tener zonas de cuarentena, la circunstancia de tener cordones sanitarios, no implica la suspensión de la relación directa y regular, necesariamente. Por eso insisto en que hay que estar, ¿cierto?, al escenario concreto para poder determinar si es necesario solicitar la modificación o bien la suspensión de este derecho o deber. Esto significa entonces que si no tenemos un acto de autoridad que en términos generales haya suspendido o modificado este derecho, por una parte, el padre o madre que tiene el derecho a la relación directa y regular debe seguir cumpliéndolo, y por otro lado, aquel que tiene el cuidado personal no puede impedir su cumplimiento. Por supuesto que hay escenarios en que va a ser necesaria la modificación. Hoy, nosotros mismos, en este instante, estamos comprobando que hay otras formas de comunicación que han surgido. Por lo tanto, una forma de mantener la relación directa y regular puede ser a través de videollamadas si es que el padre o madre no está en condiciones, por ejemplo, de atravesar un cordón sanitario, de trasladarse de una zona de cuarentena a otra que no lo esté, etc. Sin embargo, lo importante en miras a lo que interesa en esta materia, que es el interés superior del niño, niña o adolescente, es mantener esta relación de forma constante en la medida de lo posible. ¿Qué vamos a hacer en caso de incumplimiento?
¿qué es lo que ocurre, cierto? Si es que efectivamente nos encontramos en un escenario en que tenemos progenitores, padres o madres que no cumplen con el régimen de relación directa y regular que está establecido. La distinción que debemos hacer es si es que tenemos un incumplimiento por parte de quien tiene el cuidado personal, por ejemplo, que se niega a que se ejerza por el otro de los padres esta relación directa y regular. En ese caso, el padre o madre que tiene la relación directa y regular puede solicitar luego la recuperación del tiempo no utilizado, cuestión que en todo caso va a quedar a prudencia del juez. Dependerá, ¿cierto?, del juez establecer si es conveniente para ese niño o niña recuperar este tiempo y en qué medida aquello es posible. Y por otro lado, si quien tiene este derecho y deber de relación directa y regular no cumple con el mismo, por lo tanto lo miramos ya desde el punto de vista del deber, tenemos distintas posibilidades. La primera de ellas, cierto, es que se insta a ese padre o madre al cumplimiento bajo el apercibimiento de decretar la suspensión o la restricción de esta relación directa y regular. Por otro lado, tenemos la posibilidad de decretar apremios que consisten, cierto, en arresto de hasta 15 días o multa para el padre o madre que no cumpla con la relación directa y regular. Este tema, ¿cierto?, de los apremios, hoy día, fíjense que no se encuentra suspendido. Existen pronunciamientos de tribunales en los cuales se ha dicho que la sola circunstancia de encontrarnos en escenarios, ¿cierto?, de pandemia no implica una suspensión de los apremios y por lo tanto es posible que se lleve a cabo un arresto por incumplimiento de relación directa y regular. Por lo tanto, ¿qué hacer si un padre o madre se ve en la necesidad de modificar su régimen de relación directa y regular porque no puede cumplir, porque se hace demasiado gravoso, por ejemplo, el incumplimiento, demasiado complejo, implica un traslado tal vez de una ciudad a otra en transporte público, cuestión que implicaría cierto mayor riesgo de contagio, una exposición del niño o niña a un contagio de COVID? Lo que puede hacerse en ese caso es solicitar la modificación. Durante este tiempo, ¿cierto?, establecer un régimen distinto, ya sea nuevamente hacerlo de forma voluntaria o bien solicitarlo ante un tribunal de familia y establecer un régimen comunicacional diverso, como les decía, como puede ser a través de una videoconferencia, videollamada, ¿cierto?, en determinados horarios que tampoco interrumpan la vida que el niño o niña tiene durante la cuarentena, que no interrumpan sus horarios de clase, ¿cierto?, que no interrumpan las actividades que ya tiene programadas, etc. No sé si sobre este tema tienen alguna duda que alguien quiera plantear en este momento o si continuamos hasta el final con la exposición, porque me corresponde pasar ahora al segundo punto. No sé, Karen, si continúo simplemente o si hay alguna duda planteada respecto del tema anterior. Sí, tenemos dos dudas en el chat, ¿ya? Betsabe, parte del equipo, está ahí a cargo del chat. No sé si nos puedes comentar, Betsa. Sí, hola, buenos días. Hay dos preguntas relacionadas con la tuición hasta el momento. Entonces, las preguntas que aparecen, eh, por ejemplo, hay una que habla que dice, ¿es posible que un familiar directo, como la tía materna, pueda acceder a la tuición de un NNA que actualmente se encuentra a cargo solo de la madre? Y en relación a esta, también hay otra pregunta que dice, en caso de fallecer la madre, en este mismo caso, ¿puede un familiar directo asumir la tuición? Esas son las preguntas que hay hasta el momento. Ya. Sí, y veo otra arriba relativa a la tuición compartida, dice. Claro, Bien, en relación a la primera pregunta, ¿cierto? Que dice consulta sobre la tuición compartida, según veo,
A ver, el cuidado personal compartido hoy día es algo al que solo tiene acceso de forma voluntaria. Es decir, para establecer hoy día un régimen de cuidado personal compartido, los padres tienen que estar de acuerdo. Hoy día un juez no está facultado, un juez de familia no está facultado para efectos de establecer este régimen. El juez de familia lo que va a hacer es otorgar el cuidado personal a uno de los padres y fijar un régimen de relación directa y regular para el otro. Pero el cuidado personal compartido por ahora solo lo tenemos en Chile como de acceso convencional, es decir, se puede acceder y se puede fijar siempre y cuando exista acuerdo de ambos padres. ¿Es posible hacerlo? Sí, pero con acuerdo del padre y la madre, o de ambos padres o de ambas madres. Por otro lado, en relación a la posibilidad de que el cuidado personal recaiga en algún familiar directo, bueno, eso es lo que ocurre la mayoría de las veces cuando no tenemos un padre o una madre, ¿cierto?, que estén aptos o que también en el caso de fallecimiento de ellos para ejercer el cuidado personal. En estos casos normalmente se opta por la familia más cercana. No necesariamente en cuanto, por ejemplo, uno podría pensar, el que sigue en línea de cercanía, si uno quiere, va a ser el abuelo o la abuela. No necesariamente es así. ¿Puede ser una tía? Sí, puede ser. Depende del caso concreto, depende de la relación que exista con ese niño, niña o adolescente. ¿Es posible que se fije y se entregue el cuidado personal a algún familiar? Sí, es posible que eso ocurra. Para ello, en todo caso, tienen que darse los presupuestos legales, ¿cierto? Tiene que haber alguna razón que justifique que ese cuidado personal no recaiga en el padre o en la madre, que es lo que ocurre, ¿cierto?, comúnmente. Si es en caso de fallecimiento y tampoco hay un padre, porque si fallece la madre, normalmente el cuidado personal va a quedar radicado en el padre. Si es que tampoco hay padre, porque ha fallecido, porque no está presente, ¿cierto?, porque no reconoció al hijo, la situación que sea, efectivamente se busca entre los familiares más cercanos quien puede tener el cuidado personal. Y eso dice relación con una vinculación que deba tener con ese niño, niña o adolescente. Ese es el criterio, ¿cierto?, de preferencia que se utiliza. No sé si hay otra pregunta. Sí, hay otra pregunta. Dice, ¿el cambio de apellido de un niño tiene los mismos derechos por ser hijo biológico? A ver, el cambio de nombre en Chile que conlleva cambio de apellido, o sea, puede ser nombre de pila, nombre o apellido, es un cambio que se puede decir y uno lo puede expresar de esta manera, es un cambio cosmético. Yo puedo cambiar mi apellido, pero eso no significa que cambie mi filiación. Es decir, quien aparece como padre o madre no deja de serlo por el solo hecho del cambio de apellido. Por lo tanto, aun cuando exista un niño, niña o adolescente que tenga un apellido distinto al apellido del padre que aparece ahí como establecido como padre, ya sea porque reconoció voluntariamente o porque se llevó a cabo en su contra un juicio de filiación, tiene los mismos derechos. Ahora, me causa duda la pregunta porque me dice tiene los mismos derechos que un hijo biológico. Asumo que estamos frente a un hijo biológico también. Si la pregunta es al contrario, es decir, si tenemos un hijo que no es hijo biológico y que adopta el apellido de quien no es su padre, es decir, se cambia su apellido por quien no es su padre, por ejemplo, para hacer el ejemplo más claro. Una mujer, ¿cierto?, tiene un hijo que no fue reconocido por su padre o que fue reconocido por su padre, luego esa mujer tiene una nueva pareja que se hace cargo de la crianza de este hijo y ese hijo adopta, quiere cambiarse el apellido por el apellido de esta nueva pareja. ¿Puede hacerse aquello? Sí, puede cambiarse el nombre, pero eso no significa que su padre biológico deje de ser su padre biológico y por lo tanto no significa tampoco que esta pareja de la madre pase a ser
o a estar establecido como padre de ese niño, niña o adolescente. Por lo tanto, no implica una relación de filiación. Es solo una relación que tiene que ver con el nombre, pero no establece un vínculo filiativo entre ellos. Ellos no quedan establecidos como padre e hijo, por lo tanto no tiene los derechos que tienen los hijos, porque en términos legales no es su hijo. La forma, ¿cierto?, de que aquello puede ocurrir tendría que ser, por ejemplo, a través de una adopción, si es que se diera el caso de que no hay un reconocimiento o no hay un padre que se encuentre presente. Pero por el solo hecho del cambio de apellido no implica que tenga los mismos derechos que tiene un hijo biológico, si es que esa era la pregunta. Creo que ahí no hay más preguntas. Es biológico y cambió de apellido solamente, aclara la... ya. No, el cambio de apellido solamente no hace perder los derechos de hijo si es un hijo biológico. No importa que haya cambiado el apellido, mantiene los mismos derechos. Tiene derecho a alimentos, hay derecho a relación directa y regular, y también, ¿cierto?, tiene derechos sucesorios en caso de fallecimiento de ese padre o madre. ¿Veo otra pregunta? Sí, ¿hay más tiempo para más preguntas en esta sección antes de pasar al otro tema? Porque la pregunta aquí dice, ¿qué opinas de que no se haya regulado un permiso especial para el ejercicio de la relación directa? Sí, bueno, es bien complejo ese escenario. Creo que es una omisión importante. Creo que debió haberse considerado y debió haberse considerado también un permiso para ejercer relación directa y regular en aquellos casos que implica incluso atravesar un cordón sanitario. Ahora, como son medidas de autoridad, la verdad es que no en todos los casos las autoridades logran ponerse en todos los escenarios. Y tal vez, cierto, faltó un poco mirar también este escenario de la relación directa y regular y su ejercicio para efectos de haber considerado un permiso, por ejemplo, permanente, eh, para la relación directa y regular en zonas de cuarentena, para facilitar el ejercicio de esta relación directa y regular. Una cuestión que efectivamente no se hizo. Me parece que es una omisión, ¿cierto?, importante y algo que podría mejorarse. Bien, ahora sí Perfecto. pasamos al segundo tema. Sí, continuemos. Bien, el segundo tema que quiero comentar con ustedes dice relación con el derecho de alimentos. Yo creo que todos tenemos alguna noción, ¿cierto?, sobre este derecho, pero de todas formas les comento que desde un punto de vista terminológico nos encontramos frente a un derecho que la ley otorga a una persona para demandar a otra que cuenta con los medios para proporcionárselos, lo que necesite para subsistir modestamente de acuerdo a su posición social. Y es importante que consideremos que el término alimentos desde un punto de vista jurídico es muchísimo más amplio del término común o coloquial, de la forma que comúnmente usamos el término alimento. El derecho a alimentos, por lo tanto, no se limita a cubrir aquello necesario para la comida de un niño, niña o adolescente, sino también es su sustento en general. Es para la habitación, para la vestimenta, la salud, la movilización, educación, ¿cierto? Educación básica, educación media e incluso el estudio de una profesión u oficio. Todo eso queda comprendido dentro de este derecho de alimentos. ¿Quiénes tienen este derecho? Dentro del contexto de la familia, los que tienen este derecho son el cónyuge, los descendientes, ascendientes y los hermanos. Normalmente, yo les diría que estadísticamente se ejerce mucho más este derecho por los
descendientes en contra de los ascendientes, es decir, hijos o hijas en contra de padre o madre. La situación de nuestro país y la configuración, ¿cierto?, que hemos adoptado, que implica que en nuestra realidad mayoritariamente nos lleva a mujeres que se hacen cargo de sus hijos, implica que normalmente los alimentantes se identifiquen con el padre. Quien presta alimentos es el padre. No obstante ello, es perfectamente posible que existan casos en que el cuidado personal de los hijos los tenga un padre y por lo tanto la que se encuentra obligada a prestar alimentos sea la madre. Eso es así. Lo que pasa es que, insisto, dado nuestra configuración social, ¿cierto? Lamentable por lo demás, estamos acostumbrados al escenario en que es la madre la que se hace cargo de los hijos y por lo tanto el padre es el que paga los alimentos. ¿Quiénes tienen derecho a alimento? Entonces nos vamos a centrar solo en los alimentos que demandan los hijos para o en contra del padre o madre que no tiene su cuidado personal. ¿Cómo se fijan estos alimentos? Estos alimentos pueden fijarse de común acuerdo por los padres o bien, en caso de haber desacuerdo, pueden fijarse por el juez. Esta es una materia que, al igual que la relación directa y regular, se somete a un proceso de mediación judicial, o sea, mediación previa, perdón, obligatoria antes del proceso judicial. Hoy, sin embargo, dada el escenario especial de pandemia, nos encontramos con que no es necesario esta mediación para efectos de demandar los alimentos, ni tampoco para demandar la relación directa y regular. Si es que no hay acuerdo, si es que no se llega a acuerdo por los padres, si es que tampoco se arriba a algún acuerdo en la mediación, nos encontramos con la necesidad de que sea el juez de familia quien fije estos alimentos y los fijará teniendo en cuenta dos factores. Por un lado, las necesidades del niño, niña o adolescente, y por otro lado, las facultades económicas del padre o madre. Esos dos factores son muy relevantes y van a tener importancia para efectos de determinar alguna variación de los alimentos. Los alimentos que se fijen, ya sea de forma voluntaria, es decir, de común acuerdo por los padres, o judicialmente, no son alimentos que tengan que mantenerse invariables durante toda la vida del niño, niña o adolescente. Estos se van a mantener solo en la medida que se mantengan los factores que se tuvieron a la vista al tiempo de fijar los alimentos. Es decir, que ese niño, niña o adolescente siga teniendo las mismas necesidades y por otro lado, que ese padre o madre siga teniendo las mismas facultades económicas. Por ello es que frente, ¿cierto?, a un escenario de pandemia, según vamos a ver, nos podemos encontrar con una importante modificación a los alimentos. Sabemos, ¿cierto?, que hoy día nos encontramos frente a un escenario particular que ha afectado la economía, que ha afectado la tasa de desempleo, y por lo tanto, podemos encontrarnos con escenarios en los cuales el padre o la madre hayan quedado sin trabajo. Y eso implica una modificación en las circunstancias que nos puede llevar a una modificación de los alimentos, ya sea en torno a aumentarlos o a rebajarlos. Podemos encontrarnos, por ejemplo, que la madre que tiene el cuidado personal de ese niño ha quedado sin trabajo, lo que va a significar una demanda de aumento de alimentos si es que el padre mantiene las mismas condiciones. Por otro lado, nos podemos encontrar frente a un escenario en que el padre o madre que no tiene el cuidado personal, es decir, quien está obligado a prestar los alimentos, haya quedado sin trabajo y en ese caso se va a justificar una rebaja de alimentos. Los alimentos pueden cambiar muchas veces en la vida en la medida que vayan cambiando las circunstancias económicas. Por lo tanto, frente a un escenario de cesantía, por ejemplo,
los alimentos pueden aumentar o rebajarse dependiendo de quién sea el que se enfrente a este escenario de cesantía, y luego pueden volver a restablecerse los alimentos que estaban previamente fijados. También los alimentos van a ir variando en la medida que vayan aumentando las necesidades del niño, niña o adolescente. Claramente, no son las mismas necesidades las de un niño de 3 años que las que tiene un adolescente de 15 años. De partida, ¿cierto? Porque los colegios van variando las mensualidades y así van aumentando sus gastos. Por lo tanto, frente a un cambio de circunstancias, de cualquiera de las dos circunstancias que les mencioné al comienzo, nos podemos enfrentar a un cambio de alimentos, sea en orden a aumentar o a disminuir. ¿Qué hacemos en caso de incumplimiento? Lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es que cuando me refiero al incumplimiento de alimentos, me refiero al incumplimiento de alimentos que se encuentran fijados, ya sea porque los padres lo hayan acordado, ¿cierto? Porque se llegó a eso en una mediación, por ejemplo, a un acuerdo, o porque se llevó a un juicio de alimentos y el juez fue el que determinó una pensión alimenticia. Yo no puedo hablar de incumplimiento de alimentos si es que nunca se han demandado esos alimentos. Si nos encontramos en la circunstancia de, por ejemplo, un padre que no paga alimentos por su hijo, pero a la vez esa madre no ha hecho una demanda, no podemos hablar de incumplimiento de alimentos. Los alimentos deben estar fijados. La ley lo que hace es habilitar a demandar los alimentos. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es demandarlos. Una vez que se encuentran fijados, esos alimentos deben cumplirse mensualmente. Y fíjense que lamentablemente en nuestro país nos encontramos con aproximadamente un 16% de cumplimiento de alimentos. O sea, de todos los alimentos que se encuentran establecidos, ya sea, por ejemplo, en una mediación aprobada judicialmente o bien a través de una sentencia judicial, solo un 16% de esos padres o madres obligados a pagar alimentos cumplen con los mismos. Por lo tanto, es posible que nos enfrentemos a un escenario de incumplimiento. Lamentablemente en nuestro país es la mayor de las posibilidades. Lo normal es que nos encontremos con un escenario de incumplimiento. Y frente a eso tenemos distintas opciones. La primera de las opciones, ¿cierto?, que tenemos es el apremio, que puede conllevar un arresto nocturno hasta por 15 días. También podemos pedir retención por parte del empleador, es decir, que antes de pagar el sueldo, la remuneración correspondiente, el empleador lo que va a hacer es descontar los alimentos. Eso nos asegura, ¿cierto?, el cumplimiento, porque ya no es voluntad de ese padre o esa madre, sino que es el empleador del mismo el que se hace cargo de retener y depositar, ¿cierto?, en la cuenta bancaria abierta para estos efectos. Por lo tanto, eso asegura un cumplimiento. Y lo que ha estado más en boga, ¿cierto?, en estos días es la posibilidad de retener la deuda de alimentos de este retiro del 10% de los fondos de la AFP. ¿Puede hacerse? Sí. Al día de hoy es posible pedir la retención sobre este 10% de los fondos de la AFP. Hoy día, lo que se necesita para que esto ocurra es que efectivamente ese padre o madre que tiene una deuda de alimentos retire los fondos de la AFP. Si no los retira, hoy al menos no puede pedirse la retención. Existe presentado, ¿cierto?, por un grupo de senadoras un proyecto de reforma constitucional que pretende lograr la retención aun cuando los fondos de la AFP no se retiren. Sin embargo, eso todavía hoy día no lo tenemos. Lo único que es posible realizar al día de hoy es pedir la retención de los alimentos adeudados sobre este 10% ya retirado de la AFP. Y la forma de hacer esto es, ahí está la página, ¿cierto?, en tramitefacil.pjud.cl. ¿Qué les quiero señalar sobre este trámite?
En primer término, es que esta presentación no necesita patrocinio de un abogado. Por lo tanto, ustedes no necesitan contratar un abogado para efectos de realizar este trámite. Puede realizarse, ¿cierto?, directamente en la página que les señalé, trámitefacil.pejud.cl. Acá les muestro, si ustedes ingresan a la página, aquí está la retención judicial del retiro del 10% de la AFP, que nos va guiando en los distintos pasos que hay que seguir para efectos de poder llevar a cabo este trámite. Sí les digo desde ya que necesitan para esto tener clave única, que es la misma clave, ¿cierto?, que uno utiliza, por ejemplo, para sacar un certificado de nacimiento en el registro civil. Con esa misma clave, ustedes pueden realizar este trámite y pueden realizarlo por sí mismos sin necesidad de tener un abogado, ¿cierto?, que los patrocine en esta causa. Por lo tanto, es un trámite que bastante simple de hacer. Si ustedes buscan también en Poder Judicial hay hartos videos explicativos sobre cómo realizarlo, y la verdad es que los pasos a seguir están sumamente bien señalados, por lo tanto no es complejo de realizar. No sé si hay alguna pregunta sobre alimentos. Sí, en el chat tenemos ahí una pregunta. Sí. ¿Sabe? Estoy revisando, a mí no me aparece la pregunta. Yo Aquí, la ahí veo. está, ahí está. Dice, Perfecto, ahora las veo. sí, dice, hola, sobre el reajuste de pensión, sobre el IPC, eh, ¿cada cuánto se solicita? O sea, el IPC es anual, el reajuste se va provocando anualmente. Cada vez que cambia o se modifica el IPC, es que se reajustan los alimentos en conformidad a aquello. Quien tiene la obligación de estar pendiente de esto es el padre o madre que tiene la obligación de pagar alimentos. Por lo tanto, si esa persona, por ejemplo, se fijó una pensión de 100.000 pesos o 180.000 pesos que se reajusta conforme al IPC, y pasan los años y esa persona sigue depositando los 180.000 pesos sin hacer el reajuste, siempre se le va a ir generando una deuda. Y lo que se puede hacer allí es pedir liquidación. Se pide la liquidación de la deuda y se calcula, ¿cierto?, lo que debe por no haber reajustado conforme al IPC. ¿Cada cuánto se puede pedir la liquidación? Cada vez que se adeude. Allí no hay un plazo necesario. O sea, si usted lleva, no sé, 5 meses sin que se haya cumplido con este reajuste, se haya variado la pensión, puede pedir la liquidación de la deuda. No hay un plazo cierto para aquello. No sé si Sí, hay más. hay más preguntas en el chat. Una de ellas dice, ¿procede la retención sobre alimentos provisorios? La verdad es que no ha habido pronunciamiento todavía sobre eso, pero no existe, yo creo, inconveniente en si es que los alimentos provisorios ya están decretados, en que se retenga sobre eso, porque esos alimentos provisorios se adeudan. O sea, los alimentos provisorios, para contextualizar, se solicitan al comienzo del juicio y durante el juicio, hasta que se establezcan los alimentos definitivos. Esos alimentos provisorios se adeudan durante todo el tiempo que dure el juicio. Por lo tanto, es una deuda que ya se genera, son alimentos que también están devengados, en la medida, ¿cierto?, que se vayan cumpliendo los plazos para pagar esos alimentos provisorios. Así, por ejemplo, y hoy día, lamentablemente, nos encontramos con unos tribunales de familia bastante atochados en estas materias, por lo tanto, uno puede presentar una demanda de alimentos en junio, le estoy dando un ejemplo real, ¿cierto? Un caso que tengo en junio y tener audiencia para septiembre. O sea, ahí ya van 3 meses de alimentos provisorios si es que se han concedido los alimentos provisorios. Y esos alimentos están devengados, por lo tanto podría pedirse, ¿cierto?, la retención del 10%, tratándose de alimentos provisorios que ya están decretados. Ujú.
Hay otra pregunta en el chat referente a una situación que aquí se describe. Dice, mi demanda quedó nula, ya que el padre no se pudo ubicar. Vive en Punta Arenas. ¿Hay forma de ubicarlo solo con root y nombre? No sé dónde trabaja, nada de él. Esto lo hice hace más de 6 años. Hoy mi hijo tiene 12 años. Gracias. Sí, por supuesto que sí. O sea, en general hay formas especiales de notificación que proceden cuando no es posible ubicar a una persona. La sola circunstancia de que uno no pueda ubicar al demandado no significa que el juicio no pueda llevarse a cabo, ¿cierto?, aún en ausencia del mismo. Eso es posible. Lo primero que se hace normalmente es oficiar a distintos organismos públicos, por ejemplo, el registro electoral, por ejemplo, la policía de investigaciones, etcétera, para ver si hay algún antecedente del paradero de esa persona. Si se consigue, bueno, se le notifica en el domicilio, ¿cierto?, que aparezca, por ejemplo, registrado en el servicio electoral. Si realizado todos esos trámites, aún así no es posible ubicarlo, se pide al tribunal que autorice una forma especial de notificación y se sigue igualmente el juicio, aun cuando esa persona no comparezca al mismo. Y se entiende condenado, ¿cierto?, en rebeldía, aun cuando no haya comparecido al juicio. Por lo tanto, puede intentarse, y estos juicios de alimentos, si es que esa era la materia, pueden intentarse todas las veces que se quiera. Por lo tanto, ¿puede volver a demandar? Sí. Y hoy día puede intentar conseguir más antecedentes también. Y hoy probablemente es mucho más fácil que hace 6 años atrás, dado cierto que hay muchos más sistemas en línea e intercomunicados, por lo tanto es mucho más fácil poder acceder a encontrar el domicilio de una persona. Usted no solo puede hacer, no puede hacerlo solo con el nombre y root, en el sentido de que siempre hay que aportar un domicilio, pero las diligencias de búsqueda hoy día yo diría que son más simples, más fáciles y que pueden dar resultado positivo. Sí, ahí hay otra pregunta Ujú. que dice, para la retención por parte del empleador, ¿hay que presentar el escrito en la misma causa de cumplimiento? ¿Hay que señalar nuevos antecedentes? Sí, hay que presentar el escrito en la misma causa de cumplimiento y basta con acreditar el incumplimiento. La verdad es que no necesita nuevos antecedentes, ya consta, ¿cierto? Constando el incumplimiento de los alimentos, puede solicitarse la retención por parte del empleador en esa misma causa efectivamente de cumplimiento, que son normalmente las causas que tienen rol Z dentro de los tribunales, que son las causas de cumplimiento de alimentos. Bien, veo que no hay más preguntas sobre esto. Continúo con el siguiente tema. Esto ya es mucho más breve, que es el último punto que me gustaría tratar. Como ustedes pueden ver ahí, esto trata de violencia intrafamiliar y violencia de género. Hago acá una distinción. Cuando nosotros hablamos de violencia intrafamiliar, hablamos de todo maltrato que afecta a la vida, la integridad física o psíquica de aquel que tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor, o bien una relación de convivencia con él. O también alguien que sea pariente por consanguinidad o por afinidad. También hoy día, porque la ley lo amplió, se considera violencia intrafamiliar la que tiene lugar entre padres de un hijo en común, independientemente que no exista, por ejemplo, una relación matrimonial entre ellos o un acuerdo civil, etc. También aquella que se ejerce en contra de un menor de edad, en contra de personas con discapacidad o de adultos mayores. Eso es violencia intrafamiliar en general, por lo tanto es bastante amplio. En cambio, violencia de género nos centramos en aquella que se ejerce o que está dirigida en contra de una persona únicamente en razón precisamente de su género. Y es en especial esta violencia la que quiero visibilizar el día de hoy. Y esto porque
la Organización de Naciones Unidas, la ONU Mujeres en particular, nos habla hoy de la otra pandemia. Dice, miren, por un lado estamos viviendo COVID-19, ¿cierto? Que es una pandemia, pero también estamos viviendo otra pandemia, que es precisamente la violencia de género, y que es una pandemia que no puede quedar en las sombras. Y no puede quedar en las sombras porque es una violación a los derechos humanos que vive 1 de cada 3 mujeres en su vida. Por lo tanto, las estadísticas no son menores. ¿Por qué tratar este tema hoy? ¿Por qué hoy día hablar de violencia de género? Bueno, porque las medidas de prevención y mitigación de la propagación de contagios de COVID, como la cuarentena, el aislamiento, el confinamiento, ¿cierto? Las restricciones de movilidad, etcétera, han exacerbado las conductas de violencia contra las mujeres. Pasa algo bastante curioso, que muchas personas dicen, no, ese dato no es real, porque las denuncias de violencia intrafamiliar o de violencia de género han disminuido. Pero fíjense ustedes que eso es bastante lógico, porque han disminuido porque las mujeres no tienen la posibilidad de denunciar porque están con su agresor 24 horas al día, los 7 días de la semana. ¿Cómo denuncio yo esa violencia? Por lo tanto, la baja de índices, que efectivamente es así, si uno compara los índices del año 2019, el mismo mes, a los índices de este año, efectivamente los de este año son más bajos, pero son más bajos por esta realidad. Lamentablemente no porque tengamos menos violencia de género, son más bajos porque tenemos menos posibilidades de denunciar. ¿Qué es lo que yo quiero hacer visible el día de hoy? ¿Qué pasa si eres víctima o testigo de una situación de violencia? Y acá, sobre todo, me quiero referir a esta segunda posibilidad. ¿Qué pasa si eres testigo de una situación de violencia? ¿Y por qué me quiero referir de nuevo a esto? Porque, como les dije al comienzo, esta vulnerabilidad, esta interdependencia que nos muestra la pandemia, nos permite formar ciertas comunidades de cuidado. Y eso es fundamental en este escenario. Por lo tanto, no siempre va a ser la víctima la que esté en condiciones de poder denunciar, pero sí podrá ser alguien que es testigo de esto. Un vecino, ¿cierto? Un amigo, alguien que nota una conducta extraña, alguien que nota, ¿cierto? Alguna situación compleja en esa persona. Ya es sospechoso, por ejemplo, que una mujer no quiera hacer nunca una videollamada. ¿Por qué no quiere mostrarse? Si normalmente lo hacía con sus amigas o amigos. ¿Por qué no activa la cámara, por ejemplo? ¿Por qué está menos tiempo al teléfono? ¿Por qué él en otro tono de voz? ¿Por qué hay muchas señales de las cuales tenemos que estar pendientes? ¿Y qué hacer en estos casos? Aquí lo voy a agrandar, desde el Ministerio, ¿cierto?, de la Mujer y Equidad de Género, hay un WhatsApp que el que ustedes ven ahí, más 569-9700-7000, y un chat web y un teléfono que es el 1455, que están disponibles 24/7, y que son números, ¿cierto?, en que se reciben denuncias y orientación, porque hoy día siguen funcionando los centros de la mujer y siguen funcionando también las casas de acogida. Por lo tanto, es una posibilidad, ¿cierto?, importante a tener en cuenta. Si yo no tengo una red de contención familiar y no sé dónde voy a ir en esta situación de pandemia, puedo recurrir a estos teléfonos porque tengo la posibilidad de salir de este ambiente de violencia, tengo la posibilidad de salir de ese hogar que estoy compartiendo con un agresor 24 horas al día, todos los días de la semana. Fíjense que incluso se han hecho estudios en que se establece que los días en que más violencia se ejerce son los fines de semana y los horarios no laborales. Son los días, ¿cierto?, en que mayormente hay violencia en contra de las mujeres, que además se ha exacerbado por
un montón de factores psicológicos que llevan a los agresores a llevar sus conductas aún más al extremo. Por ejemplo, la pérdida del empleo, sin duda, el encierro, el tener que asumir labores de hogar que normalmente no asumían, eso también los lleva, ¿cierto?, a ejercer mayor violencia en contra de las mujeres. Y por lo tanto es muy importante, como les digo, estar atento a esto, no solo si uno es víctima, sino también en los casos en que se es testigo de estas situaciones. Las palabras que pueden salvar la vida de una mujer. Esto es algo que se ha adoptado a nivel internacional, que ustedes pueden haber escuchado y que es mascarilla 19. Si usted va a una farmacia y pide una mascarilla 19, eso significa que usted es víctima o está siendo testigo de una violencia intrafamiliar. Y lo que se va a hacer en ese caso es que en la farmacia se contactarán con el teléfono de orientación, que es el que les acabo de mencionar, o bien directamente con carabineros, dependiendo de la gravedad, ¿cierto?, que puedan observar en el mismo momento. Pero estas palabras, mascarilla 19, es un código que no solo se está utilizando en Chile, sino también se ha hecho a nivel internacional, y que son, como decía anteriormente, palabras que pueden salvar la vida de una mujer, ¿ya? Por lo tanto, el llamado es, ya que estamos haciendo comunidad en pandemia, a hacernos cargo de temas tan importantes como estos. A mí puede que el día de hoy no me afecte, pero si veo a otra persona que está afectada por una situación de violencia, necesito denunciarlo. Estoy salvando la vida de una mujer. No, es que yo solo escucho gritos y creo que se pelean. Bueno, uno no sabe hasta dónde puede llegar en un contexto de pandemia esa violencia. Por lo tanto, es, a mi juicio, muy importante tomar conciencia de esta realidad, poder hacernos cargo y hacernos responsables también socialmente de las medidas que podemos adoptar en casos como este. ¿Puedo ayudarte con alguna orientación legal finalmente? Cualquier duda que les surja, ahí está, justo no se ve, lo voy a achicar, ahí está mi correo, bueno, pueden pedirlo luego a la presentadora. Si alguien tiene alguna duda particular, yo no tengo ningún inconveniente en dar orientación, ese es mi correo. Yo en temas de familia, sobre todo, que es mi especialidad, y de derecho civil, les puedo dar algún tipo de orientación si es que lo necesitan. Creo que estamos en un contexto mundial que nos lleva a todos a la necesidad de poner nuestras habilidades y nuestras capacidades al servicio de los otros, precisamente para poder construir estas comunidades y estas redes de apoyo que son tan relevantes. En mi caso, mi habilidad es esta, tiene que ver con lo legal, tiene que ver con lo jurídico, y estoy 100% a su disposición si es que tienen alguna duda, ¿cierto?, o alguna necesidad de hacer alguna pregunta. Muchas gracias por su atención, espero que les haya sido de utilidad, y no sé si sobre este último bloque hay Sí, alguna pregunta. sí, hay preguntas. Ya. Aquí dice, ¿existe algún código gestual tal como se ha difundido en redes sociales? Y me entiendo que es como en relación a identificar a personas que son violentadas. Sí, existen, de hecho, si una persona, si ustedes googlean, hay distintos videos que son silenciosos para que el agresor no se entere, ¿cierto? Y que luego tienen algún link o alguna clase de contacto para efectos de denunciar esta violencia. ¿Y por qué son silenciosos? Precisamente para evitar que la otra persona, ¿cierto?, el agresor, escuche este video o esta advertencia que se les hace a las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar. No hay no hay un único código gestual, hay varios, y eso depende, ¿cierto?, de los grupos que estén promocionando esta instancia de denuncia. Pueden ustedes buscar
cómo denunciar violencia intrafamiliar, y les van a aparecer un montón de videos que, como les digo, son silenciosos y son solo palabras, y dice, si tú eres víctima de violencia intrafamiliar, pincha el siguiente link, uno lo pincha, ¿cierto? Deja algunos datos, y no hay que hablar nada, ni decir violencia expresamente, ni se nombra la palabra, por lo tanto el agresor nunca se entera de que esto está ocurriendo, de que está siendo denunciado en ese momento por una situación de violencia intrafamiliar. Muchas gracias, Paulina. Agradecemos tu clara presentación. Hay muchos elementos que como comunidad nos permite informarnos, ya permite también colaborarnos y estar atentos a nuestro entorno. Si bien estamos confinados, estamos encerrados, es relevante también estar atento a lo que ocurre. Ya, agradecemos a las personas que han formulado las preguntas en el chat. Ahora, si alguien desea expresar ya algún comentario o preguntar, ya dejamos abierta la posibilidad de que puedan abrir sus micrófonos, ya, y puedan a lo mejor levantarnos la mano desde la imagen, desde la reacción que tiene Zoom, o simplemente nos levantan la mano si están con sus cámaras encendidas, y podemos darle la palabra si es que alguien quiere compartir algo desde el diálogo y desde el micrófono. ¿Puedo pasar a leerles algunas cosas que han escrito aquí de momento en el chat? Por ejemplo, hay algunos comentarios. ¿Se escucha, cierto? Sí, Betsabe, muy bien. Ya. Dice, por ejemplo, Javier, dice, excelente presentación. Muchas gracias por el espacio. Muy agradecida por la invitación y la excelente presentación de Paulina. Eso es lo que dice Edith. Rafael, muy buena presentación, muchas gracias. Estuvo genial, gracias, por parte de Vicente. Esos son los comentarios que hay hasta el momento. Ah, sí, y hay varias también de felicitaciones. Muy buena presentación, muy claro. Muchas gracias, Paulina. Muchísimas gracias por mí, Paulina. Muy clara y objetiva presentación. Maravillosa exposición. Me quedó todo más claro. Muchas gracias. Esa también era la idea de nosotros como programa, también poder establecer ayuda a la comunidad en el contexto en el que estamos viviendo. Y por eso vamos a tocar un sinnúmero de temas que tanto a profesores, profesoras, ya estudiantes, apoderados, ya le están significando en este contexto. ¿Ya? Aquí Bárbara también nos comparte, no tenía conocimiento sobre el mascarilla 19, ¿ya? Un aspecto importante también a estar alerta, y lo agradecemos también, Paula, por mostrárnoslos, ¿ya? Esa información relevante. Sí, Karen, ¿Ya? y bueno, si surgen dudas después de esto, como les digo, yo a su disposición, el correo queda ahí, entiendo que Betsabe lo pudo anotar en el chat, así que ningún problema, con toda la confianza. Contextualícenme, por favor, vi la presentación para saber de dónde escriben, pero no tengo ningún problema en que me escriban y poder ayudar ahí en lo que sea necesario. Muchas gracias, gracias Paulina. Me parece que no hay más preguntas, ¿ya? No. Quisiera agradecerles, ¿ya? A todos y a todas, ¿ya? A sus espacios de conexión. Ya diseñamos esta experiencia para que pudiera ser el día sábado y pudiéramos estar conectados desde lejos, desde nuestros mundos laborales, ¿ya? Y poder estar en este espacio, ¿ya? Es importante también para las personas que nos acompañan en esta instancia y realizaron su proceso de inscripción, ¿ya? En la semana les enviaremos la certificación de esta participación, ¿ya? Otro aspecto que también, si a alguien le interesa, ¿ya? Podemos
tener la información de Paulina, ya nos pueden escribir al correo isec@upla.cl. Nosotros manejamos el correo de Paulina y podemos darle la información más precisa, ya, si es que no alcanzó como a registrarla. ¿Ya? Karen, Sí, Betsabe. disculpa que las interrumpa. Hay algunas dudas también aquí que alguien escribió para Paulina en el chat. Dice, profesora Paulina, en el caso de acoger a las víctimas de violencia, ¿existen casas de acogida o dónde encontrar información de ellos? Sí. Me pone profesora Estíbaliz porque es mi alumna. Ah, Sí. Sí, sí, en la misma página del ministerio hay una pestaña que se refiere a la violencia intrafamiliar y que se refiere a las casas de acogida. El 1455, este teléfono, da orientación sobre eso. Las casas de acogida existen, están funcionando, por lo tanto, si uno llama a ese teléfono al 1455, le dan información sobre casas de acogida, sobre centros de la mujer también y sobre todos los procedimientos que puedan existir a este respecto. Pero sí existen y están funcionando. La forma más expedita de obtener esa información es a través de este número, que de hecho se hizo muy corto. Este era el típico número 600, esos que uno nunca nadie recuerda. Se hizo 1455 especialmente en este contexto de pandemia para efectos de poder recordarlo más fácilmente y tener acceso más rápido también. Y ahí pueden entregar la información concreta de qué casas de acogida hay en una determinada zona, ¿cierto? Etcétera. De nada. No sé si nos queda alguna pregunta o algún micrófono que desea aperturar. Paulina, ¿podrías dejar de compartir la pantalla para...? Sí. Gracias. Si hay alguien que desea hacer otra pregunta, acá valorizan valiosa información, lo agradecen. ¿Ya? Y pudiéramos ahí vernos. sí, ahí apareció otra pregunta. Aquí dice, si uno conoce a una persona que es víctima de violencia y llama a ese número, ¿hay que tener algún respaldo o pruebas? No, en ese número no hay que tener, o sea, luego, si se va a enfrentar a un juicio de violencia intrafamiliar, por supuesto que ahí sí que hay que acreditarlo, pero para pedir ayuda en ese teléfono no, basta con que uno señale que efectivamente es testigo de una persona que está sufriendo violencia de género y le van a prestar la ayuda necesaria, pero no es necesario hacer llegar ninguna clase de prueba, ni fotografía, ni de ningún tipo, para la medida, ¿cierto?, inmediata. Luego, en el juicio, por supuesto que ahí sí, para efectos de obtener una condena en contra del agresor, ahí sí que deben existir pruebas, pero antes de eso no. Perfecto, muchas gracias. Hay un aspecto que también una de las personas releva, ya que dice, una de las grandes preocupaciones de estos tiempos de pandemia es la violencia que puede estar generando en el hogar de nuestros niños y niñas. ¿Ya? Ese también es la visión y también es, como programa es nuestra visión de también involucrar en estos espacios a niños, niñas y jóvenes también, ¿ya? Que en esta instancia también se encuentran conectados, ¿ya? Y aprendiendo de estos temas, que, que también tristemente les toca a ellos. También les toca a ellos y que es muy necesario, creo yo, Karen, que aprendan de estos temas, o sea, que la educación hoy día los trate, que se converse sobre esto desde temprana edad, en la medida de poder hacer alguna suerte de educación sobre esto. Yo creo que es una prevención temprana, no lo veo de otra manera, así que me parece súper importante también ese aspecto. Así es, así, muy, muy compartido desde el equipo y desde nuestra visión también.
Me parece que ahí no hay más preguntas. Bueno, sí, vamos a estar atentos en estos últimos minutitos que ya estamos cerrando, ¿ya? En honor al tiempo, ¿ya? A los procesos de conexión. Queremos agradecer, ¿ya? Como equipo ISEC. También queremos reconocer el trabajo del equipo. Queremos agradecer a Felipe, ¿ya? Que está apoyándonos, Betsabe, que estuvo ahí en el chat, Olga, Jennifer y el resto del equipo también que está apoyando y diseñando esta iniciativa, ¿ya? Como comentamos, este es un ciclo de actividades, ¿ya? Y queremos compartirle nuestra próxima actividad. No sé si ahí, Felipe, me puedes proyectar. Vamos a difundir, ya vamos a enviarle información, ya, sobre nuestra próxima actividad. Agradecemos profundamente su participación. Le invitamos a seguir haciendo esta vida en comunidad. Le invitamos a mirarnos a nosotros, a mirarnos entre nosotros, ¿ya? Aunque estemos encerrados, ¿ya? Nuestra sesión 2 abordará la temática investigación y género, ¿ya? Y estará a cargo de la doctora Ana Villarroya Planas, ¿ya? Profesora que nos acompañará desde Barcelona, ¿ya? Si se requiere alguna certificación, también les rogamos escribir a nuestro correo, ya, isec@upla. Próximamente le estaremos informando sobre las fechas de nuestro próximo conversatorio, donde abordaremos el tema de género, ¿ya? Y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, ¿ya? Ahí está nuestro Facebook, en el cual se está transmitiendo y va a quedar también alojada esta información, por si después quisieran revisar o compartir esta clarita presentación que nos hizo Paulina. Y también tenemos ahí nuestro Instagram y nuestro Twitter, ¿ya? Nuestra página web también donde puede obtener más información del programa. ¿Ya? Este programa tiene un sentido amplio, ¿ya? De poder colaborar en lo que es la indagación científica para los niños, niñas y adolescentes de nuestra comuna, de nuestra región, ¿ya? Estamos trabajando en varias comunas, con profesores del sistema municipal, con profesores del sistema particular subvencionado, ¿ya? Y también estamos trabajando elementos de contexto, elementos importantes que están emergiendo desde la pandemia o que en alguna instancia han estado invisibilizados, ¿ya? Como lo que nos cuenta hoy día Paulina, como que si uno ve las noticias aparecen ahí algunos temas de que la violencia ha disminuido, pero en realidad los sustentos van en aumento, ¿ya? Importante denunciar, importante estar atentos y atentas, así que un abrazo a todos, que tengan un muy buen fin de semana, muchas gracias por esta conexión y nos vemos próximamente en otro conversatorio, en otra temática. Si alguien tiene sugerencias incluso de algún tema que encuentre que es interesante de poder trabajar, escríbanos a nuestro correo y conversemos, hagamos e implementemos una comunidad en este contexto. Eso, un gran abrazo, ya que estén muy bien y muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Pauli, te queremos. Chao, Jenny, muchas gracias por la invitación. Gracias, Paulina. Chao, que estén bien. Gracias a todos en el chat y a las personas que nos escriben por ahí.